Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a veces se pasa por alto cuando hablamos de estrategia empresarial, y es la seguridad de la información al trabajar con consultores externos. Oh, es un tema importantísimo, sin duda. Porque muchas empresas recurren a consultores externos para mejorar sus procesos o implementar nuevas estrategias. Claro. Buscan esa experiencia, Exactamente. pero esto implica que a veces se les da acceso privilegiado a información muy confidencial. Sin duda es una puerta que se abre, que puede ser muy útil, pero también puede ser una vulnerabilidad. Claro, y esto nos lleva al tema del espionaje corporativo. Uy, sí. De hecho, hay un podcast que se llama Consultores o Infiltrados. Cómo proteger su empresa del espionaje corporativo, que nos da una perspectiva bastante aterradora sobre este peligro. Ujú, aterradora y real. Sí, y de hecho el podcast comparte ejemplos reales que ponen los pelos de punta. Es que es increíble cómo a veces la información puede ser tan fácilmente, digamos, filtrada. Por ejemplo, imagínate un consultor financiero que analiza las finanzas de una empresa y luego filtra información sobre costos y márgenes de ganancia a la competencia. Claro, o un asesor de recursos humanos, que en lugar de optimizar el talento interno, se dedica a identificar los empleados clave para reclutarlos para otra compañía. O incluso peor, imagínate consultores tecnológicos que venden las bases de datos de clientes en el mercado negro. Eso es terrible. Es que es una realidad que muchas empresas no se dan cuenta. Y operan sin mecanismos de protección adecuados. Es fundamental entender que el espionaje a través de consultores puede tomar muchas formas. Claro. No solo filtrar información estratégica como precios o estrategias comerciales. Ajá. También está el uso indebido de datos internos, donde el conocimiento adquirido se comparte sin autorización. O la captación de talento clave. Exactamente, el consultor se convierte en un cazatalentos para la competencia. Y por supuesto las vulnerabilidades tecnológicas. Claro, donde dejan accesos ocultos o crean brechas de seguridad. Entonces, ante este panorama tan complejo, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que cometen las empresas al contratar consultores? Pues mira, hay muchos y son más frecuentes de lo que te imaginas. Claro. Por ejemplo, muchas empresas le dan al consultor acceso irrestricto a información que realmente no necesita para su trabajo. O sea, le dan las llaves del reino. Exactamente. Y eso es un error garrafal. Sí. Recuerdo un caso del podcast en el que una empresa le dio acceso total a su sistema de gestión de clientes a un consultor que solo necesitaba analizar las ventas del último trimestre. Increíble. Otro error muy común son los contratos de confidencialidad débiles. Contratos genéricos sin sanciones claras en caso de filtración de datos. Es como pedirle a un ladrón que firme un papelito prometiendo no robar. Exactamente. No sirve de nada. Y por supuesto no podemos olvidar la falta de monitoreo de actividades. Claro. No supervisar qué información consulta o modifica el consultor puede ser un gran problema. Porque puede haber un mal uso de los datos intencional o no. ¿Y qué me dices de la investigación de antecedentes? Importante. Muy importantísima. Ajá. Contratar sin verificar referencias o el historial del consultor es jugar a la ruleta rusa con la información confidencial de la empresa. No. El podcast menciona un caso en el que una empresa contrató a un consultor que tenía antecedentes por fraude informático. Uy. Las consecuencias fueron devastadoras. Claro, imagínate. Un desastre total. Sí, un desastre total. Sí. Entonces, ante este panorama tan desalentador, ¿qué pueden hacer las empresas para protegerse sin renunciar a la valiosa asesoría externa? Bueno, afortunadamente hay estrategias de defensa que bien implementadas pueden blindar a la empresa sin tener que cortar el flujo de conocimiento. O sea, que no hay que renunciar a los consultores. Exacto, se trata de manejarlos con inteligencia. Empecemos por la base contratos de confidencialidad sólidos, los famosos NDA. Pero no son un simple acuerdo genérico. Claro, no fueron nada. El NDA tiene que ser meticuloso, debe incluir cláusulas claras sobre el uso y la protección de la información. Penalizaciones económicas contundentes en caso de filtraciones y un punto crucial, la restricción de divulgación, incluso después de que termine la consultoría. O sea que no se acaba la responsabilidad cuando se termina el contrato. Exactamente, la información sigue siendo confidencial. Y por supuesto también es fundamental aplicar el principio de privilegio mínimo, ¿Eso qué significa? que el consultor solo debe tener acceso a los datos que son estrictamente necesarios para realizar su trabajo. Algo en sentido. Segmentar la información, controlar los permisos de acceso son medidas fundamentales. Y en este proceso de protección, ¿qué papel juega la tecnología? La tecnología es un aliado indispensable. Claro. Es crucial implementar herramientas que permitan rastrear qué información se consulta, controlar los accesos y detectar patrones inusuales en el uso de datos. O sea, como un sistema de vigilancia. Exactamente. Imagínate un software que te alerte si un consultor intenta acceder a archivos que están fuera de su ámbito de trabajo. Sería como tener un guardia de seguridad digital. Exacto.
Y para complementar este monitoreo continuo, las auditorías de seguridad son fundamentales. Auditorías de seguridad. Si revisar qué archivos se han abierto, si ha habido transferencias no autorizadas, controles periódicos, especialmente después de que el consultor se va de la empresa. De hecho, en el podcast mencionaban un caso en el que una empresa descubrió a través de una auditoría que un consultor había copiado información confidencial a un dispositivo externo. Exacto, si no hubieran hecho esa auditoría, la fuga de información habría pasado totalmente desapercibida. Impresionante. Además de estas medidas, podemos incluir en el contrato cláusulas de no competencia. Cláusulas de no competencia. Sí impedir que el consultor trabaje para empresas del mismo sector por un periodo determinado. Ah, ya veo. Esto reduce el riesgo de que se lleve información estratégica a la competencia. Interesante. ¿Y qué me dices de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos usarla para proteger la información? La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima en la lucha contra el espionaje corporativo. En serio. Sí, puede identificar patrones sospechosos en los accesos y transferencias de datos. También se pueden aplicar algoritmos de detección de riesgos en los correos electrónicos y las comunicaciones internas. O sea que es como tener un sistema de vigilancia invisible que analiza el comportamiento del consultor en tiempo real. Exactamente. Y bueno, recordemos que todas estas estrategias deben adaptarse a las necesidades y riesgos de cada empresa. Claro. No existe una fórmula mágica, sino un traje a medida para cada caso. Claro, hasta ahora hemos hablado de estrategias de prevención. Pero, ¿qué pasa si ya sospechamos que un consultor está haciendo algo sospechoso? ¿Qué señales de alerta debemos tener en cuenta? Bueno, el podcast Consultores o Infiltrados nos da una buena guía para detectar posibles amenazas. Una señal de alerta muy clara son las solicitudes de acceso injustificadas. Por ejemplo. Por ejemplo, si un consultor pide información que no está directamente relacionada con su trabajo, ahí hay que investigar a fondo. O sea que si un consultor de marketing solicita acceso a la base de datos de salarios de los empleados, Exacto. Hay algo raro. Otra señal de alerta es cuando un consultor establece relaciones demasiado cercanas con empleados clave de la empresa. Claro, hay que diferenciar entre una relación cordial y profesional y una que busca obtener información privilegiada o reclutar talento para la competencia. Totalmente. También hay que estar atentos a las conexiones con la competencia. Conexiones. Sí, si el consultor ha trabajado recientemente con empresas rivales, debemos evaluar el riesgo de que pueda compartir información sensible. Sería como dejar que un jugador del equipo contrario acceda a nuestro libro de jugadas. Exactamente. Y por último, debemos estar atentos a cualquier cambio inusual en la empresa después de la salida del consultor. Cambios inusuales. Sí, por ejemplo, si una empresa competidora adopta estrategias similares a las nuestras, o si hay una fuga de talento clave hacia esa empresa. O sea que las consecuencias del espionaje pueden manifestarse a largo plazo. Así es, por eso la vigilancia debe ser constante. En resumen, proteger la información va más allá de simplemente implementar medidas tecnológicas o firmar contratos. Implica construir una cultura de seguridad en toda la empresa, donde cada empleado, desde la dirección hasta el último escalón, sea consciente de la importancia de proteger la información confidencial. O sea que no es solo una cuestión de tecnología, es una cuestión de mentalidad. Exactamente. Ya. Se trata de comprender que cada dato, cada archivo, cada correo electrónico puede ser una pieza clave en la seguridad empresarial. Y que todos somos responsables. Exacto. Una cultura donde la confianza se gane a través de la transparencia, el control y la responsabilidad compartida. Suena como un gran desafío. Lo es, pero es un desafío necesario. La seguridad de la información no es un departamento, es una actitud. Me gusta eso. Una actitud. Una actitud proactiva vigilante que no se limita a reaccionar ante las amenazas, sino que las anticipa y las neutraliza. Interesante. ¿Y cómo se construye esa actitud? Convirtiendo la seguridad de información en un valor fundamental de la empresa, un pilar sobre el que se construye el éxito a largo plazo. Un valor fundamental. Sí, algo que se respira en el ambiente de trabajo. Para nuestros oyentes, ¿qué mensaje final podemos dejarles? Que la contratación de consultores externos puede ser una herramienta muy valiosa para el crecimiento y la optimización de las empresas. Sí, sin duda. Pero no está exenta de riesgos. Claro, ya lo hemos visto. Pero esos riesgos se pueden minimizar e incluso eliminar si se toman las medidas adecuadas. ¿Cuáles serían las medidas más importantes? Bueno, ya hemos hablado de algunas empresas. Conocer las señales de alerta, implementar estrategias de protección robustas y, sobre todo, construir esa cultura de seguridad en la empresa. Claro. Esas son las claves para blindar la información y garantizar el éxito futuro del negocio. Excelente. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del espionaje corporativo. Esperamos que esta información les sea de utilidad para proteger sus empresas y construir un futuro más seguro. A vosotros por invitarme.